semana pasada estuvimos hablando acerca de la voz de Dios como el sustento de la nueva creación. Y hoy a veces decimos algunas cosas y damos por sentado ciertas palabras o ciertos conceptos y entonces hablamos de un tema, pero hoy vamos a explicar y vamos a hablar un poco acerca de la nueva creación. Porque nosotros hablamos semana pasada de cómo la voz de Dios sustenta a la nueva creación en nosotros. Y hablamos de que el diseño de Dios es que todos nosotros podamos aprender a discernir y a percibir con claridad su voz, que Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose y Él quiere que nosotros aprendamos de primera mano, cada uno de nosotros, a entender, a discernir y a oír su voz, porque en su voz hay alimento que sustenta, que edifica la nueva creación que es Cristo mismo en nosotros. Amén. Entonces la voz de Dios ocupa nuestra mente, nuestras emociones y comienza a transformarnos desde adentro para comenzar a dirigirnos. La voz de Dios no es una persona la que debiera corregirnos. Aunque a veces necesitamos la corrección de las personas, como los hijos necesitan la corrección de los padres, así también muchas veces necesitamos la corrección de parte del Señor por medio de personas. Pero la idea original de Dios es que nosotros podamos recibir de Él mismo la corrección, que Él mismo nos enseñe, que Él mismo nos dirija, que Él mismo nos guíe, que Él mismo sea el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que le conozcamos a Él realmente y que al oír su voz, la vida de Cristo en nosotros, que es la nueva creación, pueda alimentarse al escuchar esa voz. Entonces hoy al final vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo oír esa voz, porque no solo podemos oír la voz como un testimonio interno, sino que también Dios nos habla de muchas maneras y necesitamos aprender a identificarlo. Y vamos a ver en la práctica cómo podemos aprender a alimentarnos de esa voz. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, no lo voy a leer, pero fue el texto base sobre el cual nosotros compartimos la semana pasada. Nos habla de que si bien Dios habló muchas veces, de muchas maneras a nuestros antepasados, y habló de una secuencia en cómo Dios fue hablando, también dice cómo Dios nos habla hoy. Y hoy Dios nos habla por medio de Cristo, su Hijo, que está siendo formado en nuestro interior. Entonces, más que identificar cosas o voces afuera, necesitamos cerrar muchas veces nuestros oídos para oír una voz interna que nos susurra, una voz muy suave. A veces hay tanto ruido a nuestro alrededor y esta generación está sufriendo de un exceso de ruido, de información afuera, no solo por las noticias, sino por las redes, sino por la cantidad de información que hoy tenemos acceso. Y es un ruido y no sabemos hacer silencio muchas veces o hacer espacio para oír su voz. Entonces estamos a veces atormentados por un montón de voces y aunque Dios nos está hablando, no podemos identificar y oír su voz. Pero identificar y oír esa voz es la clave para el fortalecimiento de la vida del Espíritu en tu interior, en nuestro interior. Oír esa voz es la clave para encontrar la verdadera satisfacción que muchas veces, que todos buscamos afuera de una u otra manera. Pero cuando vamos aprendiendo a oír su voz, y esto sucede de manera real en nosotros,
cada vez nos damos cuenta de que necesitamos menos cosas afuera para estar verdaderamente satisfechos. Porque la satisfacción no se encuentra con cosas afuera, se encuentra siendo sustentado por una voz que se escucha en el interior. Eso es un poco lo que estuvimos hablando. Y oír su voz es lo que va a alimentar esta nueva creación. ¿Cuántos saben que hay un hombre viejo o una mujer vieja y una mujer nueva y un hombre? A veces luchan en nosotros el viejo con el nuevo. Hoy vamos a ver un poco para entender esto y entender que el que crece no crece por casualidad, crece porque es alimentado. Y hay una batalla interior muchas veces entre ese hombre viejo, que en la antigua creación, el hombre natural, con sus vicios, con sus defectos, con sus mañas, y hay una lucha contra el nuevo hombre, que es el hombre espiritual, que nace a partir de la vida de Dios en nuestro interior. Entonces, al final vamos a ver algunas formas prácticas de alimentar ese nuevo hombre para que se fortalezca, o esa nueva mujer que es creada en Cristo. Amén. Ahora, yo quiero leerles un pasaje que es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viviente. NB larga B corta. Nueva Biblia Viviente, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Espero que mi atril no se caiga porque esté como... Pero está bien, no lo toque porque si no... Oren por un atril nuevo. Menos mal que no tengo una compu, si no ya estaba en el suelo. Bueno, la nueva creación, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahí lo tenemos en la NTV. Y dice, leo en la NTV primero, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora, fíjense lo que dice la Nueva Biblia Viviente. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. No dice quizás será, vamos a ver si será o no será. No, dice es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Ahora, el que recibe a Cristo, muchas veces nos alegramos cuando alguien hace una oración donde abre su corazón al Señor. No sé si algunos le hicieron la oración de entrega. Algunos conocen este término. Gracias a Dios creo que estamos dejando un poco atrás algunas cosas que creíamos como una realidad absoluta y en realidad no lo era. Entonces muchas veces decimos, no, hizo la oración de entrega, ya recibió, y capaz que su corazón está más cerrado que una compuerta de un banco. O sea, yo recuerdo que hice al menos unas 20 veces la oración de entrega hasta que le abrí mi corazón al Señor. Entonces, claro, me estaban obligando más o menos con una Biblia ahí por la cabeza. Repetí conmigo, sí, repito. Y entonces repetía una oración que para mí era vacía, que no tenía sentido y donde mi corazón no estaba abierto. Y saben, Dios no entra por la fuerza, como le decía ahora. Dios quiere que le abras el corazón, porque si no le abrís, Él no entra. Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender no a imponer el Evangelio. Y hoy no voy a poder entrar, era el deseo, pero no nos va a dar el tiempo. Hay un texto sobre el que vamos a trabajar seguramente semana que viene, y es donde Jesús dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y vamos a desarrollar, quiero sembrar la intriga para que venga el domingo que viene. Ya estamos terminando el año. Creo que va a ser la última reunión formal, después vamos a tener una especial. Pero
Cuando el Señor dice eso, ¿quién de ustedes que siendo malos, pero no porque seamos malos, sino que en comparación con Dios somos malos? Por más bueno que seamos en comparación con Dios, no hay comparación. Dios siempre es infinitamente mejor que nosotros. Y si ustedes que siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, dice, ¿cuánto más yo les daré el Espíritu Santo? O mi Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero dice, ¿quién de ustedes que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? Ahora vamos a desarrollar que Jesús es el pan de vida y es la palabra hecha carne, la palabra revelada, el pan vivo bajado del cielo. Pero también vamos a ver que las piedras o la piedra es la ley. Las leyes que Dios le dio al pueblo judío se escribieron en tablas de piedra y las piedras representan la ley. Muchas veces nosotros queremos sembrar la vida del Señor tirando piedras, es decir, siendo religiosos, legalistas. Y las personas no reciben la vida de Dios cuando le tiras piedras. Le puedes tirar cualquier versículo, aunque suene muy lindo, si sale desde un espíritu religioso, no producirá frutos. Porque lo que produce frutos es el amor, la verdad con amor. Las escrituras y las leyes reflejan la verdad, pero la diferencia es que Jesucristo es el amor que se está encarnando en nosotros, y cuando la palabra se hace carne, ya no es como una piedra que lanzamos a alguien para tomar este versículo como a ver si te entra. No, por más que apedreemos, vamos a terminar matando a las personas. Pero cuando damos ese pan de vida, que es el alimento que nosotros primero comimos y lo compartimos a otros, sí vamos a transformar vidas. Así que prepárense para transformar sus casas, prepárense para transformar sus entornos, prepárense para transformar a todo a su alrededor, porque están comiendo del pan de vida. Si comen y se alimentan del verdadero pan del cielo, que es Cristo en nuestro interior, es cuestión de tiempo para que nuestro entorno sea transformado. Amén. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Bien. El que recibe y cree a Jesucristo como Señor y Salvador se hace uno con Él. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Esta sí es la NTV. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice así: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Cuántos espíritus son una persona que se une al Señor? Uno. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo verdaderamente porque le abrimos el corazón, hay una semilla de vida que es injertada, implantada en el espíritu del hombre. Y esa es la nueva naturaleza, esa es la nueva vida, ese es el nuevo hombre, esa es la nueva creación, es la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios mismo que se imparte en el espíritu del hombre. Ahora, para algunos quizá pueda sonar como a extraño o a locura, pero solamente pensando en lo que sucede en la concepción de un bebé, podemos entender esto de igual manera. Uno no ve ahora, Mariela está con su pancita ya ahí como de 7 meses y pico. Bueno, Belén acaba de nacer, pero hace poco tiempo no la veíamos. Y al principio, cuando recién fue engendrada, ni siquiera sus padres capaz se dieron cuenta de que estaba ahí, pero una semilla de vida ya había sido implantada. Ahora, yo no me termino de asombrar de la perfección de Dios y de cómo Él engendra vida, no solo de manera natural, porque de la misma manera que Él engendra la vida en
en el cuerpo físico, y aunque uno dice, no, ¿cómo puede ser que una vida, un ser completamente perfecto, con pensamientos, con emociones, con millones de células, con conexiones neuronales, con tanta perfección pueda nacer a partir de una semilla que es una información genética y comience a desarrollarse? Pero de la misma manera que sucede en el plano natural esto, y que todos vemos a una Belén que no existía hace un par de meses y que ahora podemos ver, así también hay un hombre nuevo, una nueva creación, una vida que es implantada, injertada por medio de una semilla de vida en nuestro espíritu. Ahora, ¿cuál es el mayor engaño de las tinieblas sobre esta generación y aún sobre las generaciones pasadas, pero sobre esta generación? Que nosotros no sepamos que tenemos una vida que está en gestación en nuestro interior. No sé si a alguno le ha pasado, espero que no, pero si lo pasó, entenderá mejor lo que voy a decir. Si una madre está concibiendo, pero no lo sabe y no tiene los cuidados de esa vida, podría llegar a pasar que por no cuidar de esa vida la pierda. Que es una de las cosas que viene sobre una madre cuando se entera que está encinta, que va a dar a luz. Comienza una nueva conciencia de que ahora hay una nueva vida en su interior, que si no la cuida, puede ser que la pierda antes de que salga a luz. Ahora, cuando nosotros ignoramos la vida de Dios que está en nuestro interior y no la cuidamos, porque hay mucho ruido, porque no escuchamos su voz, porque estamos distraídos, porque hay demasiadas cosas en nuestra vida que nos impiden ver al Señor obrar en nuestra vida, puede ser que abortemos el crecimiento de esa vida por ignorarla, por desconocerla. ¿Se va entendiendo? Pero el que se une al Señor, si recibiste a Cristo, si le abriste el corazón genuinamente, quiero decirte que esa semilla de vida está ahí. Aunque no la veas, eso está. Y quiero leerles un pasaje que hoy lo entendí de una manera diferente. Ayer en realidad vino a mi mente este pasaje mientras meditaba en el versículo de Primera de Corintios, vino a mi mente este pasaje que es Isaías 43, versículo 18 y 19. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Pero la idea de esta vida o de esta nueva naturaleza que Dios implanta en el espíritu del ser humano cuando recibimos a Cristo es que si es cuidada y si es alimentada, tarde o temprano nacerá. Tarde o temprano manifestará fruto. Tarde o temprano otros lo verán. Así como hoy vemos a Belén, vamos a ver pronto a Gamaliel. Conozco una persona que creo que ayer le dieron una noticia, bueno, ya sabía que estaba embarazada de trillizos y son 3 varones. Así que imagínense el revuelto que van a generar esos 3. Bueno, oramos que sean personitas de mucha paz. Pero imagínense si a veces con uno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con 3? Bueno, ese es el cordón de 3 dobleces que no se romperá. Pero bueno, hablando en serio, voy a Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Voy a leer en la versión PDT, o bueno, acá tenemos la NTV, dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. El siguiente dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Les leo en la versión PDT. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. ¿A cuántos les gusta pensar en el pasado?
¿A cuántos el hombre viejo le recuerda los errores del pasado? ¿A cuántos el hombre viejo quizá en este momento te está diciendo, ¿te acordás lo que hiciste? No, este no es para vos, este mensaje, no, porque lo que vos hiciste, ese es el hombre viejo. Ese es el que tiene que quedar atrás, el que va a quedar atrás y que el que lo va a dejar atrás va a ser el hombre nuevo cuando crezca. Pero fíjense, dicen, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Dios está diciendo, voy a hacer algo nuevo y ustedes piensen en la nueva creación en nuestro interior. Y dice, y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué le sucede a muchas personas? La vida de Dios está en su interior, nada más que no ven que está pasando o que está esa vida en el interior. Y entonces la ignora. Y entonces no porque sean malos, no es porque sean, sino simplemente porque la ignoran. Si uno no sabe que tiene algo, simplemente no lo sabe, no es que tiene una mala intención de descuidar la vida. Imagínense qué padre que tiene su hijo o qué madre que tiene su bebé en gestación, cuando sabe que tiene su bebé en gestación, vive como si no lo tuviera. Ahora, si esa misma madre ignora de que hay un bebé en gestación en su vientre, quizá no tenga muchos cuidados que debería tener por causa de esa vida. ¿Pero por qué? ¿Porque es mala? No, porque simplemente ignora de que esa vida está en su interior. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces, aunque Dios está haciendo algo nuevo en nuestro interior, lo ignoramos, no lo vemos, pero Dios ya lo está haciendo. Y quiero declarar esto sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Aunque todavía no estés viendo las señales de vida, aunque todavía no esté pateando ahí, cuando crece ya sentimos que patea y decimos va a ser futbolista, pero cuando no creció todavía no sentimos eso, pero aunque no lo sientas, la vida de Dios, si lo recibiste, está en tu interior y está creciendo. Y si lo cuidás y lo alimentás, es cuestión de tiempo para que salga a la luz y para que los frutos se vean. A veces le pedimos a personas frutos de una vida que no se desarrolló. Es como que hace 6 meses atrás, pero ¿y cómo no le vemos a Belén? ¿Dónde están los ojitos de Belén? ¿Dónde está? No se la ve porque todavía no se había terminado de formar. Ahora sí todos la podemos ver. Entonces a veces esperamos frutos de personas en los cuales todavía Cristo no se formó, o está en proceso, o está muy pequeñito. Lo que necesitamos es transformarlos en colaboradores de que esa vida crezca. Primero en nosotros, pero también en la vida de los que nos rodean. Amén. Ahora quiero sembrar un concepto que es clave, que es muy sencillo, pero es un principio bíblico que fue desde tiempos antiguos y sigue siendo hoy totalmente vigente para nosotros, que si lo entendemos y lo ponemos en práctica, veremos el crecimiento de la vida de Dios en nuestro interior. Y este principio es que cuando Dios va a hacer algo nuevo o va a transformar una vida, lo primero que hace es cambiarle el alimento. ¿Qué es lo que hace una madre? Yo no sé, pero no soy madre, pero seguramente acá tenemos a Gis. Una de las cosas que hace una mamá, hay muchas mamás acá, pero una de las cosas que hace una mamá cuando tiene conciencia de esa vida es que cambia su alimentación, ahora empieza a cuidarse. Ya no come alimentos nocivos, o no tanto, o al menos no debiera, porque la conciencia de esa nueva vida le impulsa a cuidarla por medio de la nutrición. Y aunque antes quizás se llenaba con cosas que le gustaban, pero que no le nutrían, ahora comienza a nutrir esa nueva vida. Ahora, Dios siempre que va a hacer algo nuevo y que va a sacarnos del hombre viejo para llevarnos al nuevo, lo primero que va a hacer es cambiarnos la nutrición. Nos va a cambiar el alimento que nos va a dar. Y esto es lo que hizo con Israel cuando los sacó de Egipto.
Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo primero que hizo antes de sacarlos, les dio una serie de instrucciones y les dijo que maten un corderito de apenas 1 año, sin defectos, que sabemos que el cordero o que el becerro representa a Cristo, y que preparen pan sin levadura, que también es un alimento que representa a Cristo, que señalaba a Cristo, que iba a venir como alimento verdadero. Ahora, antes de sacarlos de Egipto, que representa el sistema de pensamiento del mundo, que representa al sistema de pensamiento de un hombre sin Dios, que no considera a Dios, antes de sacarlo a Israel de Egipto, antes de sacarnos a nosotros del hombre viejo, que es una estructura de pensamientos, muchas veces lo primero que va a hacer es cambiarnos el alimento. Y por eso es tan clave lo que hoy cantaban y oraban. Necesitamos hacer espacio ¿para qué? Para un nuevo alimento. Saben que todos comemos por 2 razones fundamentales. Por placer. ¿A cuánto les gusta comer? Ya estoy sintiendo el aroma de la carnecita que voy a comer. A todos nos gusta comer y podemos comer por placer, pero también hay una segunda forma de comer que es por nutrición. Entonces, normalmente o muchas veces lo que nos nutre no son los alimentos que comemos. O comemos, nos saciamos, nos llenamos, pero eso no nos nutre, no nos aporta los nutrientes necesarios. Ahora, como somos organismos vivos, como somos orgánicos, los alimentos que debiéramos comer deberían ser orgánicos. La carne está permitida. Los huevos, la leche, bueno, varios alimentos que son orgánicos, no ultraprocesados. Los que comen mucho ultraprocesado, abstenerse. Pero este principio es que si queremos que la nueva vida de Dios crezca en nosotros, lo que necesitamos hacer primero es cambiar nuestra alimentación. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la alimentación? Bueno, somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y también somos principalmente seres espirituales. Si quieren aprender de nutrición en el cuerpo, vayan al nutricionista. Si quieren aprender de emociones, vayan a un psicólogo. Hay psicólogos cristianos que lo recomiendo, pero el cuerpo físico se nutre de alimento que es orgánico, como les decía hoy. El cuerpo, el alma, se nutre de las emociones, de los vínculos, se nutre de que te sientas amado, querido, respetado, valorado. Entonces lo que nutre el alma es estar alrededor de personas que te quieren, que te aman, que te cuidan. Entonces uno se siente, el alma se nutre. Ahora, el hombre espiritual y el espíritu del hombre no se nutre ni por la comida que comemos física, no se nutre ni por los vínculos en el alma, aunque pudiera edificarse si hay vida de Dios en el otro, pero la vida del espíritu se nutre por Cristo creciendo en el interior. No hay otra forma de que el hombre interior, el nuevo hombre, la nueva creación, la nueva persona, la nueva mujer, el nuevo hombre que Dios está levantando dentro, no hay forma de que crezca si no se alimenta de Cristo. Es más simple, imposible. Si queremos que el nuevo hombre o la nueva mujer que según Cristo crezca, necesitamos alimentar a Cristo en el interior. Necesitamos alimentar la vida del Espíritu. Por eso dice, el que se unió al Señor es un espíritu con Él. Es un vínculo espiritual y es una vida espiritual. No es una vida emocional ni es una vida física. Es una vida espiritual que crece cuando recibe alimento espiritual. Y el alimento espiritual es Cristo impartiéndose en nuestro interior. Al final vamos a ver, como les decía, algunos ejemplos. Ahora, cuando nace
ese hombre nuevo o esa nueva creación en nuestro interior y comenzamos a alimentar, ahora esa nueva vida va a traer una nueva identidad, la identidad ya no de huérfano, sino la identidad de hijo. ¿Saben? Yo muchas veces pensé, creo que todavía hay vestigios de orfandad en mi vida, y es como que el huérfano te persigue, ¿no? Es el hombre viejo, el viejo Juan, ¿no? No de porque no tuve papá, mi papá me abandonaron, mi papá no me quisieron, ¿no? Por eso no piensen en las cosas de antes, no piensen en el pasado, no piensen en lo viejo. Entonces a veces nosotros mantenemos vivo al viejo porque está vivo en nuestra mente y lo recordamos todos los días haciendo que ese viejo hombre que queremos olvidar esté cada vez más grande al lado nuestro. Entonces ya no es un tremendo hombre viejo que está creciendo porque lo estamos alimentando en nuestros pensamientos. Pero esta nueva vida, cuando se alimenta la vida del Hijo de Dios, entiende que ya no es huérfano. Entiende que no tiene que ver con lo que hicieron o no hicieron los padres, con lo que hicieron o no hicieron el esposo, la esposa, el hijo, la madre, la abuela, y a quien quieran ponerle en la bolsa, sino que ahora hay una nueva identidad, que es la identidad que nos da nuestro Padre Celestial, quien no es el Padre que nos tocó biológicamente y ya no somos un accidente, entendemos que somos el resultado de alguien que diseñó nuestra vida desde la eternidad, porque antes de la fundación del mundo, Dios nos había predestinado para adoptarnos como sus hijos. Entonces, cuando Cristo comienza a formarse y la vida del Espíritu crece y comenzás a conocer quién es tu verdadero Padre, todo problema de orfandad se cae solito. Porque que ya no me amaron, que antes de la fundación del mundo Él nos amó. Antes de la fundación del mundo Él nos predestinó. Antes de que Él ya había pensado en nosotros, antes de que nuestros padres se conocieran, Él ya había pensado en nosotros. Y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los únicos que podemos impedir la separación de ese amor somos nosotros mismos cuando cerramos la puerta del lado de adentro, cuando cerramos el corazón, cuando no hacemos espacio para que Él crezca. Puede que no haya mala intención, seguramente que no, pero si no le haces espacio, su vida no va a crecer. Si no la alimentás, su vida no va a crecer mágicamente. La vida no crece mágicamente, la vida de una bebé no crece mágicamente en el vientre, crece porque se la nutre, porque se la cuida. La vida del Espíritu no crece mágicamente, crece porque se es consciente de ella y porque se la cuida y se la alimenta. Y el alimento es Cristo formándose en nuestro interior. Cuando Él se forma, nace una nueva identidad, la identidad del dueño de todas las cosas. Si tenés miedo al futuro, la identidad de Cristo en ti hace que tengas esperanza, porque Cristo en nosotros es la esperanza. Ahora, fíjense lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un religioso, uno de los más grandes en su tiempo, o al menos una persona que tenía mucho conocimiento acerca de las Escrituras. Era una persona que sabía acerca del Mesías. Pero ¿qué le pasó a Nicodemo? Que él comenzó a ver que Jesús hacía señales y comenzó a ver en Jesús una vida que, aunque él sabía de esa vida, no la estaba viviendo y no la estaba experimentando. Entonces se acerca en secreto a la noche y le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios por las obras que haces. Ahora, fíjense que Jesús le dice: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo,
del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Hay una vida nueva que nace a partir de una vida espiritual. La nueva creación en nosotros es la vida del Espíritu, que no solo se recibió un día cuando le abrimos el corazón a Cristo, sino que se alimenta conscientemente todos los días para que crezca. Y cuando esa vida crece, el reino de Dios, que es invisible, comienza a hacerse visible a los ojos del Espíritu. Dios es Espíritu, pero sus hijos, en los que crece la vida del Espíritu, comienzan a percibir, a identificar, a ver, a oír las cosas del Espíritu. Por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural es el hombre viejo, es el hombre sin la vida de Dios, sin la vida del Espíritu. Entonces vos le hablás de estas cosas y no entiende porque no las ve. Necesita ver, tocar para entender, para creer. Pero para nosotros, en los cuales la vida espiritual de Cristo está creciendo, por la fe entendemos, no necesitamos ver para creer. Por la fe entendemos, por el Espíritu podemos ver cosas que Dios está haciendo, aunque todavía no se manifestaron. Ahora, quiero leerles Juan capítulo 1, versículo 10 al 13 en la NTV. Juan capítulo 1, versículo 10 al 13 en la NTV. Y voy a hablarles del nuevo nacimiento. ¿Está muy aburrido o más o menos? ¿Está bien? ¿No se están durmiendo? Ya. Están muy atentos entonces. Miren que si no, pedimos que venga la tormenta y lo sacamos afuera. Yo no sé si era por la tormenta que estaban con miedo, por los truenos y todo, estaban calladitos, parecía, o capaz que yo no escuchaba por los ruidos, pero estaban todos súper atentos, así que les felicito a los que estuvieron la semana pasada porque muy receptivos y bueno, todo predicador quisiera tener un auditorio así. Ahora, este nuevo nacimiento, fíjense cómo lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 10 al 13 en la NTV, en la versión NTV. Dice, vino y está hablando de la palabra viva, está hablando de Jesucristo, del Verbo, de la palabra que hizo carne, de Dios mismo que se hizo carne para habitar entre nosotros. Y dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Ahora miren esto. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Ahora fíjense que Dios había elegido un pueblo. Dios había escogido un pueblo, Dios les había dado leyes, Dios les había enseñado, Dios les había dicho todas las señales del Mesías, pero cuando el Mesías vino, ellos no lo reconocieron y no lo recibieron. Pero fíjense lo que dice ahora. Y acá entramos nosotros, pero a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesucristo, en la palabra viva, en el mediador del nuevo pacto, los que creyeron en Él y lo recibieron, Dios le dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Y este es el engendramiento, este es a los que creyeron y lo recibieron. Cuando le creemos y lo recibimos, hay un engendramiento en nuestro espíritu. Yo sé que esto puede parecer muy básico para algunos como tipo primer grado, pero creo que Dios nos está sacando de esa mentalidad de nuevos conceptos todo el tiempo, de algo nuevo, de algo novedoso, para introducirnos en verdades y llevarnos a la profundidad, no solo para que las sepamos, sino para que las vivamos, para que las experimentemos. Porque aunque tengamos todo el conocimiento de las Escrituras, como le pasó a los fariseos, podemos estar rechazando a la misma vida de Dios cuando se presenta y toca en nuestra puerta. Ahora dice
que Él vino al propio mundo que creó y el mundo no lo reconoció. Vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, y acá es donde entramos todos nosotros, no importa si somos judíos o no somos judíos, si somos gentiles o no, los que creímos en Él y le recibimos, dice, Él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y dice acá, ellos nacen de nuevo. Ahí fíjense el próximo versículo. Ellos nacen de nuevo. ¿Quiénes nacen de nuevo? Los que creen en Jesucristo y lo reciben. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como nace Belén, como nació cualquiera de nosotros, no por un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces no importa la pasión, la intención, no importa si nuestros padres no quisieron o nos quisieron, antes que nuestros padres había un plan eterno de alguien que, si le reconocemos, si le recibimos, nos transforma en hijos de Dios y echa fuera toda orfandad, toda iniciativa humana, toda obra humana, porque el nacimiento es un nacimiento que proviene de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestra capacidad, no de nuestras obras, no de lo bien que nos portamos o de lo mal que nos portamos. Viene por iniciativa de Dios si le recibimos en nuestro corazón. Y esto tiene que ser una verdad arraigada en nuestra mente que creemos y que cuando vengan los errores sepamos que no es por lo que hacemos que somos hijos, es por lo que Cristo hizo. Porque muchas personas pendulan entre la jactancia y la arrogancia de creer que por las buenas obras que hacen merecen la aprobación de Dios. ¿Cuántos de eso estuvimos algún día así? Que pensábamos que por lo bien que hacíamos o por lo buenos que éramos, entonces por eso Dios nos aceptaba. Pero esa jactancia y esa arrogancia se termina cuando te equivocas, cuando fallás, cuando no das a la medida. Y entonces ahí vas del extremo del orgullo y la jactancia de creer que sos aprobado por Dios a estar en el subsuelo de creer que sos rechazado por Dios porque no lo hiciste bien, porque no estás a la altura. Pero no sos aceptado ni por lo bueno que haces ni por lo malo que podés hacer. Sos aceptado por lo bueno que Cristo es e hizo. No hay ninguna barrera que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente pensamientos en nuestra mente que son como fortalezas que se levantan y que impiden que nos rindamos a Dios y que lo conozcamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, fortalezas en la mente y en el corazón de las personas para no acercarse a Dios. Pero eso son fortalezas, pero Dios ya allanó el camino. Y no hay nada bueno que puedas hacer o nada malo que puedas hacer que te pueda separar de Él, a menos que vos quieras. Por eso Jesús dijo que nos acerquemos, y las Escrituras dicen que nos acerquemos confiadamente para encontrar gracia, para cuanto más lo necesitamos. No necesitamos resolver todas las cosas para acercarnos, necesitamos acercarnos para que Él nos dé la gracia para resolver las cosas cuando necesitamos de su fuerza. La vida que Dios propone para nosotros no es una vida que se vive en nuestra fuerza o en nuestra capacidad. Puede ser muy bueno, pero la vida que Dios propuso no se vive en tus fuerzas ni en tus capacidades, se vive por la gracia de Dios, por el Espíritu. Ahora, ¿cuándo podemos vivir esa vida? Cuando Cristo crece en nosotros. Y esto lleva tiempo. Así como un niño o un bebé se va gestando y desde que la semilla se planta pasan 9 meses hasta que
sale a la luz, pero ¿cuántos años pasa hasta que sigue creciendo? ¿Y cuántos seguimos creciendo? Mi mamá dice, yo cada día vos estás más grandote y tú te quedas más chiquita. Claro, o sea, llega una edad que uno comienza, los músculos se empiezan a achicar, a consumir, pero la vida del espíritu necesita tiempo para crecer, necesita intención, necesita cuidado, necesita nutrición. Si no se alimenta, no crecerá. Ahora, ¿qué significa ser una nueva creación? Quiero ir pasando por la hora, estamos más o menos en tiempo. Me entregaron tarde, consideren. ¿Cuántos minutos va? Claro, me sacan tiempo y después me presionan para que termine. Ahí Santa Cena, bueno, está bien. Siempre, viste, si no escuchas la voz del Espíritu, la voz de tu esposa es más clara, viste. Para los que todavía la escuchan, claro. Bien, quiero avanzar y vamos a ir a la parte práctica, porque les dije que iba a hablar de algunas cosas en la práctica. Bien, acá está. Algunas formas de que nosotros podemos en la práctica comer a Cristo. Porque a veces vieron que, no sé si les pasa a ustedes o me pasa a mí nomás, a veces escuchás a algunos predicadores y sonó espectacular, pero después te fuiste a tu casa y, ¿de qué predico? No, estuvo espectacular, pero no te acordás de nada, no sabes cómo lo vas a aplicar en la vida práctica, no sé, salvo que haya entrado por impartición espiritual y se absorbió, pero muchas veces no nos acordamos y en la práctica no sabemos qué hacer. Entonces, algunos consejos prácticos o formas prácticas para alimentarnos de Cristo para que Él crezca en nosotros. La primera, la meditación, la reflexión o la oración. Meditar, reflexionar. Saben que tenemos como 3 velocidades de pensamientos. No sé si a alguno les pasó. Hay un pensamiento que es el pensamiento instintivo. No sé si fueron por la calle una vez y te asustaron o te asustaste con algo y hiciste algo o quizás hasta salió una palabra que no tenías pensado, fue automático. Fue así, milisegundos. O sea, hay un pensamiento que es rápido, que ni siquiera lo puedes controlar porque es instantáneo. Después hay otro pensamiento que es el pensamiento más racional, el que nos lleva a tomar decisiones, a pensar lo que estamos haciendo y a tomar decisiones todos los días, todo el tiempo. Pero hay otro pensamiento que es el pensamiento más lento, más reflexivo, más profundo. Este es el pensamiento que tuvo el hijo pródigo cuando había decidido él hacer su vida, creer que él ya podía administrar todo y se alejó de la casa de su papá. Pero él después, cuando él reflexionó, cuando él dicen algunas versiones reflexionó, otras dice volvió en sí, meditó, cuando él estaba ahí en lo profundo de su bajeza humana, él reflexionó y dijo, no, yo en la casa de mi papá, hasta los jornaleros viven mejor, hasta los empleados, y yo como hijo estoy acá. Y esa reflexión hizo que él pueda volver a la casa de su papá. Entonces el primer punto es la reflexión. Si no hacemos espacio para reflexionar, sobre todo tratemos de hacerlo, no importa la cantidad, pero un espacio en el día para reflexionar, seamos intencionales. Que nuestra agenda, si no lo pensamos dentro de nuestro día, muchas veces no sucede porque simplemente no lo pensamos. ¿Cuántos cumplen un horario laboral? Si no tuvieras horario, seguramente. Yo tengo 3 chicos que trabajan conmigo y yo no les pongo un horario estricto. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Van a cualquier hora. Entonces, a veces cuando se caen de la cama van a las 6 de la mañana y cuando no, a las 10 de la mañana. Entonces, pero hacer un horario en nuestra agenda es clave para que nosotros podamos tener un tiempo de reflexión y de meditación. Tratemos de que sean tiempos
donde, no sé, a mí me pasa que aunque quisiera, cuando ya comí, hay un horario donde está todo el mundo a full, todos llamándote, todos escribiéndote, todos dando vuelta, es difícil reflexionar. Entonces busca un horario que te quede bien a vos. Busca un horario que diga, yo en este horario estoy tranquilo, a la siesta, a la mañana temprano, a la noche, no importa. Entonces, algunos pueden decir, no, a la madrugada Dios habla más claro. Y no, en realidad hay más tranquilidad, más quizás hay a otras personas que conozco que les resulta mejor la siesta o la noche. Busca tu horario, pero tomate un tiempo para reflexionar y pensar en el Señor. Muchos lo hacen al final del día, al acostarse, dar gracias, Señor, gracias por este día. ¿Cómo puedo mañana cambiar este día, hacer que sea mejor? ¿Qué cosas en mi vida puedo ajustar? Reflexionar, meditar. Punto número 2, y es lo que vamos a hacer ahora, la cena del Señor. Si bien la Biblia nos habla de no recordar las cosas antiguas, referente a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a las malas costumbres, pero sí nos manda a recordar lo que Él hizo por nosotros. La cena del Señor es un recordatorio, o el almuerzo del Señor si quieren llamarle. Pero recordar la cena del Señor es recordar lo que Él ya pagó por nosotros, que hoy nosotros tenemos acceso a Dios, libre acceso a Dios, por lo que Él hizo. Y entonces eso nos quita un peso de encima. Hay mucha gente que tiene el peso de la religión que le dice no calificás. Hay muchas personas que sienten el peso de la religión como alguien que está pisándote con el pie sobre tu pecho, diciéndote no calificás. Dios no te acepta por esto, por esto, por esto, por esto. Y hay muchos motivos, pero Cristo quitó el peso de la ley para que su vida sea en ti la que es aceptada por Dios, y su sacrificio te da acceso. Sus obras te dan acceso, no tus obras. Su perfección te da acceso, no tu perfección. 3. Leer las Escrituras. Yo puedo meditar, pero también puedo leer las Escrituras. ¿Saben? Algo que aprendí en la práctica es que a veces yo puedo meditar, puedo orar, pero a veces me falta contenido. A veces no tengo el contenido para orar, no tengo el contenido para reflexionar. Si yo no leo las Escrituras, muchas veces no tengo material para orar. Si yo no leo las Escrituras continuamente, no tengo contenido para meditar. Entonces mi mente divaga en conceptos. No sé a cuántos les pasó que entras a la oración y no sabes qué orar. Bueno, te recomiendo, como un médico que te da una pastilla, te recomiendo una cita bíblica. Lee la cita bíblica en voz alta y orá esa cita. Leer las Escrituras se transforma en un momento cuando el Espíritu Santo nos revela las Escrituras, se transforma en alimento. Se transforma en alimento que nutre. No es simplemente leer. Cuando leas, abrí el corazón. Decís, Señor, como alguien que quiere aprender, como alguien que quiere que le enseñe. Y las Escrituras es el único libro en los que cuando lees, el autor te los explica. Amén. Ahora, 4. Ya voy terminando. 2 minutos más. Y comienza la cuenta regresiva. 4. El congregarnos. Es muy importante que hoy estés en este lugar, porque si bien que te congregues una vez quizás no haga toda la diferencia, pero sería como decir quizás que comas un día o una comida no va a hacer la diferencia. Lo que somos es lo que comemos, y lo que somos no es lo que comemos un día en el año, lo que somos es lo que comemos todos los días. Entonces, así como el cuerpo expresa lo que comemos, el cuerpo espiritual también expresa lo que comemos. Entonces, congregarnos, nosotros podemos oír a Dios y ser alimentados en las oraciones,
en las canciones. ¿A cuántos les gusta el tiempo de canciones? Yo quisiera que sea solo canciones y me no haya predicación, pero bueno, otro tema. Pero somos edificados en las canciones, en las palabras de Dios, la palabra cantada, decimos. No es el tiempo antes decíamos el tiempo de adoración. Nuestra vida debe ser una adoración todo el tiempo, pero hay un tiempo de palabra cantada donde Dios nos habla sus palabras por canciones. Y no es la persona, sino si podemos oír a Él detrás de la canción. Si podemos oírlo a Él detrás de una oración, si podemos oírlo a Él detrás de una predicación, si podemos oírlo a Él detrás de una persona con la que quizás te saludes cuando estás acá. Pero quiero decirte algo con toda seguridad. Dios te hablará muchas cosas estando en un lugar de comunión con su cuerpo y con la congregación que no podrá hablarte a solas. Si bien Dios te puede hablar a solas, claro que sí, Dios quiere hablarnos a solas. Pero hay palabras que jamás serán habladas por Dios a tu vida a menos que te congregues. Hay una porción de Dios para tu vida que se sirve cuando te congregas. Hay otras porciones como una picada que se hacemos en tu casa, una picadita, pero hay un gran banquete por causa del cuerpo. Y yo me doy cuenta de que muchas palabras, la mayoría de las cosas que Dios me habla, no me las habla a mí solamente, me habla por causa de lo que Él quiere hablar al cuerpo. Porque cuando nos reunimos, Él nos alimenta con su palabra. Entonces, cuidemos el alimento y la nutrición por medio del congregarnos. 5 y anteúltimo, recibir la gracia de otras personas. Si bien el deseo de Dios y el diseño de Dios para este tiempo, que es el nuevo pacto, es hablarnos personalmente desde el interior, que aprendamos a oír su voz. Dios también nos habla por otras personas y por otras personas en las que Cristo mora, ¿no? Podemos escuchar a muchas personas, pero hay personas en las cuales la vida de Dios está formándose o está creciendo, y esas personas tienen algo de Dios muchas veces para compartirnos, abrirnos a lo que esas personas puedan compartirnos de Cristo. También se transforma en un alimento para que Cristo crezca en nosotros. Y por último, escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando hablamos la semana pasada de la transición de cómo Dios habló, aunque Jesús estuvo en persona, el mismo Hijo de Dios, en persona física, hablando y expresando a Dios claramente, sin embargo Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a enviar a uno que no solo va a estar con ustedes, porque Jesús estaba con los discípulos. Jesús estaba con los creyentes, Jesús les enseñaba, pero Jesús no podía estar dentro de los creyentes. El diseño de Dios no era un Dios afuera, sino restaurar como en el principio, pero que en realidad fue el diseño eterno de Dios, restaurar la voz de Dios y la vida de Dios dentro de cada uno de los creyentes. Entonces ahora Dios ya no está hablando desde afuera. ¿Por qué hay muchas personas que corren atrás de los profetas? Yo les digo sinceramente, yo creo en la voz profética, creo en personas que Dios usa para hablar claramente ciertas palabras, pero lo que necesitamos entender que la voz profética del nuevo pacto ahora no es como la voz profética del antiguo pacto, donde la voz de los profetas dirigía el destino de las personas. La voz de los profetas hoy en el nuevo pacto no es para dirigir el destino de las personas. Por eso, por más que escuches a Dios, no podés dirigir la vida de nadie, ni la de tu esposo, ni la de tu esposa, ni la de tus hijos, porque la voz de Dios se tiene que oír en el interior, y desde el interior Dios sí puede gobernar cuando le das derecho. Dios no obra por la fuerza, pero si le das derecho sí lo hará. Y Él te conducirá. Él te conducirá a verdes pastos, a aguas
donde podrás calmar la sed, donde los vacíos del alma quedarán satisfechos. Él te conducirá. Pero sí necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu, porque Jesús abrió un camino para que nosotros tengamos no al Espíritu y a la voz de Dios en nuestro interior. Y si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón para no oír, porque eso es lo que hicieron los israelitas. Dios les hablaba, pero ellos endurecieron su corazón. Porque si nosotros endurecemos el corazón, Dios no puede obrar.